Shabbat Shalom a todos. En esta oportunidad estamos leyendo la porción de Bejucotai en mis estatutos. Mientras intento ver hacia atrás y sacar una conclusión del libro de Vayikra, cada vez me asombra ver cómo la Torah hila diferentes temas con un fin único: mantener el pacto de Dios con su pueblo vigente. Terminamos el libro de Shemot con el Eterno oculto a causa de los errores cometidos por Israel, una nación recién parida de Mitzraim, es decir, que había nacido por la estrechez provocada por la angustia de la esclavitud, la incapacidad de hacerse responsables de sus actos, ya que habían perdido la voluntad para decidir. Y desde esa nube de ocultamiento que termina el libro de Shemot, iniciamos este libro Vayikra, y llamó. Al alejarnos de las líneas puntiliares de cada porción de este libro, podemos observar que el Eterno crea un antídoto para que podamos superar los errores del pasado y prepararnos para renovar su pacto con nosotros. Este antídoto implica nuestras áreas visibles y nuestras áreas que los demás no pueden ver, es decir, las internas. Esto es, el camino que nos ha dado el Eterno es la santidad. Iniciamos con una premisa base. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Shemot 25:8, en el 29:45-46, en Vayikra 26:12, en Bamidbar 35:34 y en muchas otras partes de la Escritura vemos diferentes expresiones donde el Eterno quiere habitar en medio de nosotros. Y es tanto su amor de Dios hacia su pueblo que, a diferencia de otras culturas y religiones conocidas, nuestro Dios quiere interactuar con nosotros y nos enseña cómo hacer korbanot o cómo acercarnos adecuadamente a Él, ya que Dios no se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él voluntariamente. Y como dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón, con el objetivo de encontrar la vida, como dice Amós 5:4, búsquenme y vivirán. Una vez nos acercamos a Hashem, siendo un Padre tan amoroso, nos da un protocolo de vida para estar continuamente aptos o presentables delante de Él. Si bien es cierto, Vayikra es un libro llamado por nuestros sabios como Torat Kohanim, la enseñanza de los sacerdotes, me parece que no solamente se limita a esta tribu física las instrucciones recibidas en este libro, sino que incluye también a todo Israel, ya que la Torá, indistintamente de cuál es nuestro origen, dice Shemot 19:6. Seremos para el Eterno una nación santa y un reino de sacerdotes, por lo que estas instrucciones descritas en este libro son aplicables a toda la casa de Israel. Es acá donde empieza una especie, diría, de crescendo espiritual para subir distintos niveles de madurez, los cuales no son teóricos, son muy prácticos. Primero, comienza por algo muy interno, las intenciones. ¿Por qué me acerco a Dios? ¿Para que Él habite en medio de mí o para sacar un favor de Él? No existirían excusas de por qué no acercarse a Dios. Todos los korbanot son extremadamente inclusivos desde un punto de vista social, ya que participaba desde el más pobre hasta el más poderoso, líderes políticos, sacerdotes o ricos. Todos eran iguales ante el Eterno. También eran inclusivos porque respetaban a la dignidad humana, ya que no solo se presentaba al Eterno el que se presentaba por un error o por un agradecimiento. Es decir, no hacía distinción de la razón por la cual me acerco a Él. También era muy inclusivo económicamente, porque habían ofrendas de costo muy bajos, como las harinas, así como muy costosas. Si observamos, todo estaba diseñado para que cualquiera que quisiera acercarse al Eterno lo hiciera por la razón que fuera, dentro de las cuales encontramos agradecer, quitar culpabilidad, cometer errores y quiero pedir perdón al Eterno, pedir absolución al Eterno, celebrar en familia o solo por el simple hecho de deseo de hacer algo o de ofrecer algo para el Eterno. Segundo, la importancia de acercarse con reverencia y respeto correspondiente delante del Eterno. Vemos que no existe una diferencia entre el pueblo común y los oficiantes del culto, es decir, los sacerdotes, al haber perecido los hijos de Aarón, lo cual, a diferencia de otros cultos en donde el pueblo era sacrificado para apaciguar a los dioses, en este libro, el Eterno deja claro que no es la posición lo que nos permite quedar vivos delante de su presencia, sino que es nuestra intención y nuestra actitud hacia Él lo que produce vida. Tercero, nos da instrucciones sobre cómo vivir la santidad de manera práctica y se vive en nuestra manera de alimentarnos.
mantener la pureza al no estar en contacto con muertos o emitir fluidos, santificar a nuestra lengua, es decir, no cometer la lashon hará para evitar un zarat, santificar nuestras relaciones familiares y con vecinos en áreas sexuales, idolatría, cuidar nuestro cuerpo, ejercer justicia, forma de vestirnos, etc. Santidad en el matrimonio al escoger con quién nos casamos. Santidad en lo que ofrecemos como ofrenda al Eterno. ¿En qué vamos a decidir dar al Eterno? Santificación de nuestro tiempo. Lo vemos en todos los tiempos, en los Moedim, Shabbat, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Santificación en los negocios, en las relaciones laborales y en la economía. Por ejemplo, lo vemos en Yovel, en la Shemitah, en el pago de los salarios, en decir no a la esclavitud, otorgamiento de préstamos, diezmos, ofrendas, etc. Santificación de nuestro culto a Dios, es decir, no buscar otro tipo de idolatría, brujería, respeto al Eterno. Y también lo vemos con el amor a nuestro prójimo. Y es así como llegamos a una cuarta parte, que es esta porción de Bejucotai. Hasta ahora se han hablado de leyes con cierta lógica del por qué seguirlas o por qué practicarlas. Ahora se presentan los hukim, estatutos, los cuales ponen a prueba nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra lógica, ya que deben de ser seguidos por bitajón. Así como obedecemos a nuestros padres confiando en que ellos velan por nuestro bien y mantenemos esa confianza de que sus órdenes es lo mejor para nosotros, cuando logramos depositar nuestros temores, dudas, angustias, desconfianza en las manos del Eterno, entonces vemos que su salvación aparece, como dice Tehilim 9:10, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. En esta porción vemos las consecuencias y las advertencias de lo que sucederá a la Tojejá si obedecemos y desobedecemos. ¿Por qué es tan explícito sobre las consecuencias a la desobediencia? Porque Dios no desea que suframos por nuestros actos y por ello es bien específico de las consecuencias de no escuchar su voz. Me llama la atención en el capítulo 26:21. Y si me tratáis como casualidad y no queréis escucharme, añadiré 7 castigos correspondientes a vuestros pecados. En lo personal esto me causó un gran impacto porque la palabra casual, keri, se refiere a algo de lo que vemos como algo común, como una preocupación temporal, con una preocupación que la miro con un poco de desprecio, y es acá donde comienza el problema, acostumbrarnos y pensar de que Dios siempre estará en algún lugar para mí. Cuando lo dejamos de ver realmente como nuestro Eterno, como nuestro Boreolam y Dios, ahora se convierte en un servidor utilitario. Me parece que un asesino y negador de la existencia del Eterno no llegó a dicho estado en un momento a otro, pero al observar su vida potencialmente cuando eliminó de su vida el temor al cielo es cuando inició su declive como ser humano. Por ello, cuando dejamos de ver al Eterno como nuestro Dios y lo hacemos como algo más de la lista a cumplir en la semana, iniciamos un declive espiritual, moral y físico. El profeta Jeremías es claro en decir: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. En el 17:7 lo leemos del libro de Jeremías. Porque no temerá, no se angustiará y será fructífero. Cierro con la oración de Jeremías en el capítulo 17:14. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Algunos de los que escuchan o leen este mensaje necesitan de la salvación del Eterno en un área física, económica, laboral, judicial, familiar, de sentido de la vida o de integridad de sus vidas por los peligros a su alrededor. Otros requieren sanidad de su alma por emociones negativas que han recibido, por traumas, por pérdidas o dolores profundos que afectan sus vidas, relaciones interpersonales que han sido quebradas o relaciones familiares emproblemadas, o que necesitan ser sanados de su cuerpo por cualquier enfermedad crónica o recientemente detectada. No digo que exista una fórmula mágica para resolver todos los problemas y quizás estos problemas no sean reversibles, pero como en cierta oportunidad me dijo el rabino Percy, no es lo mismo sufrir con el Eterno que sufrir sin el Eterno, porque en uno hay esperanza y se encuentra la paz, en el otro caso solamente hay desesperanza y soledad. Tehilim 34:4 dice: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. No importa cuál es el nombre de tu temor, Dios te librará de ellos. Búscalo, obedece sus mandamientos, incluso si no tiene sentido lógico hacerlo en el corto plazo. Desafía a tu conocimiento cognitivo y tendrás vida. Dios quiere renovar su pacto con todos
para que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, y así ser una bendición a las naciones de la tierra. Y esto se logra a través de vivir su Torá y obedecer sus palabras. Hazak, Hazak, Benitzahet. Sé fuerte, sé fortalecido. Shabbat, Shalom a todos.